Benalmádena. 4 jóvenes en el garaje del lujoso chalet. Los 4 morenos, pelo corto, muy bronceados. El más alto, ayudándose con una gasa, extiende una pomada sobre la mano del otro que ha sufrido pequeñas quemaduras. El herido se queja. Coño, ten cuidado, que haces daño. Venga, Álvaro, no seas maricón. Ni maricón ni hostias, duele que te cagas. Los dos que observan ríen y bromean. Le dicen que la próxima vez que salgan a quemar autocares, procure no quitarse los guantes. ¿Qué le vas a decir a tus padres?, pregunta el que hace la cura. Que me he quemado con el escape de la moto, no sería la primera vez. A tu padre podrías contarle la verdad, seguro que estaría orgulloso. Sí, claro, pero mi madre me mata. Todas las madres son unas cobardes. No, joder, no, que mi madre también odia a los putos ingleses, a los putos vascos y a los putos rojos. Pero siempre me dice que no se me ocurra meterme en líos. Que el que da la cara se lleva todas las hostias. Eso lo dirá porque no te ha visto manejar el bate de béisbol. Todos se ríen con ganas y recuerdan el día en que rompieron el escaparate de una librería, el día en que destrozaron un tenderete de los andalucistas, el día en que entraron en el bar de la Facultad de Económicas y Empresariales y ellos solos acojonaron a los más de 30 estudiantes que había allí. Ni uno solo les plantó cara cuando arrancaron todos los carteles comunistas de las paredes. Ni uno solo salió en su persecución cuando abandonaron la facultad al grito de ¡Arriba España! Se ríen y se jactan de sus hazañas. Uno de ellos dice: lástima que no venga ningún autocar de rusos para poder quemarlo. Siguen riendo. Suranov se quedó parado al ver al hombre que se aproximaba a él con un cigarrillo entre los dedos, como paralizado, expectante. No fue la forma de detenerse de alguien que pasea tranquilamente, fue la forma de pararse de alguien que se pone en guardia. Dammers lo percibió y pensó que esa manera de frenar en seco solo podía obedecer a 2 motivos: o aquel individuo sentía miedo de verse atracado, o era el hombre que estaba buscando. Solo tenía que cumplir con las instrucciones para salir de dudas. Llegó hasta él y, sonriendo, levantó la mano con el cigarrillo y preguntó en inglés si llevaba fuego. A Suranov le recorrió un escalofrío. No esperaba que todo fuera a suceder tan pronto. Sacó el mechero con la misma cuidadosa precaución que si estuviera sacando un arma de fuego. Lo encendió. Dammers se agachó sobre la llama y prendió el cigarrillo. Exhaló una bocanada de humo y se dispuso a pronunciar la frase que debía sacarle definitivamente de dudas. ¿Usted quién cree que ganará el Mundial? La dijo palabra por palabra, vocalizando con lentitud, como si estuviera dando una clase de inglés. No hacía falta. Suranov tenía esas palabras memorizadas desde hacía algunas semanas. También tenía memorizada la respuesta, pero de repente los nervios y el aguardiente le hicieron dudar. Titubeó, alargó un gutural buscando la respuesta exacta y por fin creyó recordar la frase completa. Nueva Zelanda, por supuesto, dijo en un inglés rocoso, como si cincelara cada palabra con un cortafríos. Dammers sonrió, hizo un gesto amistoso, un gesto de complicidad, pero apenas empezó a decir algo cuando se vio interrumpido con brusquedad por Suranov. ¿Dónde está el coche?, dijo con gran agitación. El coche. Vamos al coche. Aquí, mal lugar, muchas ventanas. Vamos al coche. Dammers se vio sorprendido por aquellas prisas. Intentó serenarle, pero enseguida se percató de que era mejor obedecerle y retirarse a un sitio más discreto. Cualquier cosa antes que llamar la atención. Guió a Suranov hasta el vehículo, abrió la puerta de copiloto y le invitó a entrar. A continuación se sentó al volante y arrancó, sin tener muy claro hacia dónde dirigirse. Suranov empezó a hablar, muy excitado, en una jerga en la que mezclaba términos en inglés con otros en ruso. Dammers le pidió tranquilidad. Solo entendía algunas palabras. Suranov hablaba de ventanas, de vigilancia, de control, de militares, de organización, de precipitación, de refugio, de escapar, escapar, escapar. Consiguió contagiarle el nerviosismo a Dammers, quien apenas podía concentrarse en la dificultad que le suponía conducir por la derecha. Salió del área del hotel y avanzó por una avenida en la que sucedían otros establecimientos hoteleros. Luego giró en dirección al mar y condujo en paralelo a un paseo marítimo hasta sobrepasar la zona turística y llegar a una zona destartalada, junto a una rambla que recogía las aguas pluviales y que al parecer algunas gentes utilizaban como vertedero. Aparcó por allí e intentó calmar a Suranov, pidiéndole en primer lugar que se callara y prometiéndole que todo iría bien, que no les había visto nadie, que no estaban en la Unión Soviética,
que le daría instrucciones para los próximos encuentros y que si actuaba con un poco más de frialdad, las cosas saldrían mucho mejor. Pero Suranov estaba demasiado caliente. Damers no contaba con que le acompañaba un bebedor compulsivo, y además era incapaz de entender la mentalidad de alguien nacido bajo las pautas del estalinismo, alguien que se había sentido observado y vigilado desde la cuna, alguien obsesionado con las escuchas, con las delaciones, con la obligación de no desviarse ni un milímetro de los dogmas y las normas del partido. Y como desconocía todo eso, Damers se cansó de aquel galimatías. Alzó la voz pidiéndole por última vez a Suranov que se serenara, y al no obtener respuesta deseada, bajó del coche dando un portazo. Lo rodeó, se sentó en una piedra que había justo detrás, sacó un paquete de cigarrillos y prendió unos sin pedirle fuego a nadie. Suranov también descendió del coche y fue tras él a pedir explicaciones. Damers ya empezaba a pensar que con aquel tipo no iría a ninguna parte. Tenía suficiente con aquella escena para hacer un informe negativo y recomendar que no se le ayudara a escapar, que era un loco, que se le dejara su suerte. Suranov se encaró con él. Le apremiaba para salir de allí. Le preguntaba dónde le iban a esconder, si se habían ocupado ya de su mujer y su hija, cuál iba a ser su destino. Damers dijo que no irían a ningún sitio mientras no se tranquilizara, y que cuando esto sucediera, cuando recuperara la calma, lo primero que haría sería llevarlo de vuelta al hotel, que volvería por el otro día. Ya no puedo volver, dijo Suranov. Sáqueme de aquí, ahora mismo. Damers negó con la cabeza. Imposible. No era eso lo previsto. Pues me llevo el coche, amenazó Suranov. Pues llévate lo que quieras y deja de gritarme ya y que te joda. Suranov no entendió bien las últimas palabras de Damers, pero sí su gesto y lo que significaba. Furioso se dirigió a la puerta del conductor, la abrió y se sentó al volante. Damers ni siquiera se volvió a mirarle. Aspiró su cigarrillo con ganas mientras daba por bueno quedarse sin el coche, tener que caminar y buscar un taxi con tal de zanjar aquel asunto. Detallaría la situación en el informe. Sus jefes comprenderían la situación. Asunto concluido. Más días libres para hacer turismo en España. Suranov encendió el motor y aceleró en vacío. Después quiso meter primera, pero su brusquedad y el diseño de la caja de cambios del Kadett le llevaron a cometer un pequeño error. Hundió la palanca más de lo debido y metió la marcha atrás. Al soltar el embrague, el coche retrocedió en un brinco violento que sobresaltó a Suranov, que no esperaba esa reacción. Se escuchó un golpe y el vehículo se caló. Suranov miró por el cristal trasero y no vio nada. Se asomó por la ventanilla y tampoco. Tuvo un presentimiento. Bajó del vehículo, se dirigió a la parte trasera y, tal y como sospechaba, se encontró a Damers tendido en el suelo. Junto a él, un cigarrillo todavía humeante. Sintió un escalofrío que aún fue mucho mayor cuando comprobó que el inglés no respondía a las imprecaciones con las que le pedía que se levantara. Damers estaba tendido boca abajo. Suranov intentó incorporarle y la cabeza del británico se balanceó inerte como un colgajo. Suranov lo dejó caer horrorizado. Estaba muerto, desnucado. El brutal golpe del maletero le había partido el cuello. Presa del pánico, Suranov miró a su alrededor. Era de noche y no vio a nadie. Cogió las llaves del coche, abrió el maletero y, como pudo, a trompicones, metió dentro el cuerpo de Damers. Tuvo el tiempo justo para bajar el portón trasero, cerrarlo y arrojar las llaves a los escombros que había alrededor, antes de presentir a lo lejos unas siluetas de unas personas que caminaban en aquella dirección. Echó a correr en dirección contraria, repitiéndose una y otra vez que nadie podía relacionarle con ese coche. Solo tenía que encontrar el hotel, acostarse cuanto antes y confiar en que sus condiciones especiales, extranjero, miembro de una delegación del Mundial, hicieran imposible a la policía española cotejar sus huellas y relacionarlo con lo que acababa de suceder. Las personas a las que vio venir eran una pareja de novios que buscaban rincones oscuros para magrearse. Estuvieron un rato besándose a pocos metros del coche, en cuyo interior yacía Damers. La chica se dejó tocar los pechos, pero nada más. Cuando el calentón de su novio empezaba a ser difícil de aplacar, la chica impuso una retirada. Era hora de volver a casa. En la retirada se cruzaron con un hombre que atajaba por aquel rincón oscuro para volver desde el trabajo hacia su casa, un modesto barrio situado Rambla arriba.
pasó cerca del coche sin mirarlo. Lo mismo hicieron las pocas personas que en la hora siguiente transitaron por allí. Solo 2 jóvenes se fijaron en el vehículo, quizá porque ellos no estaban allí de paso, sino ejerciendo su particular trabajo. Venían de realizar pequeños hurtos en los chiringuitos playeros y en algunos vehículos de matrícula extranjera que habían encontrado por el camino. Juan y Jeromo portaban un exiguo botín en las bolsas que llevaban en bandolera cuando repararon en la presencia del Opel Kadett aparcado allí, solitario. Supusieron que dentro habría una pareja haciendo lo que no podían hacer en casa. Se acercaron más con la intención de darles un susto y de reírse un rato que con el propósito de robar algo. Les sorprendió que no hubiera nadie dentro. «Pedazo de coche», dijo Jeromo, «y está como nuevo». Juan asintió, miró a su alrededor y manifestó su extrañeza por encontrarlo aparcado allí, a más de 100 metros de la calle más cercana y de cualquier otro vehículo. Pero aún se sorprendió más cuando vio que las puertas delanteras no tenían echado el seguro. Abrió una de ellas y se asomó dentro. La tapicería aún olía a nuevo. No se veía ni un solo objeto en los asientos. Se quedaron sorprendidos. «¿Qué hacemos, tío?» «¿Qué vamos a hacer? Llevárnoslo». Aquello parecía un regalo puesto allí a propósito para arreglarles el día. Juan se sentó en el asiento del conductor, retiró la carcasa situada bajo el volante y empezó a tirar de los cables de encendido. En un visto y no visto, con la velocidad de quien ya tiene mucha práctica, hizo un puente y arrancó el vehículo. Se marcharon a toda velocidad, eufóricos, pensando que muy probablemente alguien había robado el vehículo antes que ellos, quizá en una gasolinera o junto a un comercio. A algún turista ingenuo que se habría dejado las llaves puestas mientras iba al servicio o compraba. Algún chaval o varios que después de divertirse con el coche, después de alardear un rato, lo habían abandonado allí. «¿Qué roba un ladrón?», dijo Jerónimo riéndose. Seguro que ellos le encontraban mejor utilidad que la de darse un paseo. Solo desmontándolo y vendiendo las piezas podían sacar más que en un mes de pequeños hurtos. Así que urgía ponerlo a buen recaudo. Mientras tanto, Suranov había conseguido llegar al hotel. Solo tuvo que preguntar un par de veces para que le orientaran. Una vez allí hizo lo posible por entrar discretamente y se dirigió a su habitación. Calculaba que su compañero de cuarto ya estaría dormido y esperaba que le hubiera dejado la puerta abierta. Lo segundo fue así, lo primero no. Al abrir la puerta vio la luz encendida y dentro de la habitación 4 personas que se miraron fijamente cuando entró. Además de su compañero, se hallaba el jefe de la expedición y 2 integrantes del aparato de seguridad. Fue uno de estos últimos quien se dirigió a él en tono muy poco amistoso. «¿De dónde vienes?» «Salí a dar un paseo y advertí que lo hago siempre después de cenar». «¿Tan largo? Has tardado más de 1 hora». «Me despisté buscando el camino de vuelta». «Las instrucciones son que nadie puede abandonar en solitario las instalaciones del hotel». «Sí, pero me aburría de dar vueltas al edificio. No pensé que hiciera nada malo por conocer los alrededores». «¿En coche?» «¿Cómo? Saliste a andar, pero te han visto montar en un coche». Suranov no supo cómo reaccionar. Aquella era la constatación de sus miedos. Ya se lo había dicho al inglés, demasiadas ventanas. Incapaz de improvisar una coartada, solo se le ocurrió negarlo. «Sería otra persona, yo he estado caminando». «Montaste en un coche conducido por otro hombre y salisteis juntos del aparcamiento trasero del hotel». «No, imposible, había poca luz y pasaba más gente por allí. Me habrán confundido con otra persona». «No te han confundido con otra persona. Si no lo recuerdas ahora, ya tendrás tiempo de recordarlo en el barco». Suranov entendió al instante que el mundial había acabado para él, que lo iban a repatriar, que aquello era el principio del fin. Solo una acción a la desesperada, que le permitiera quedarse en España, podría salvarle del negro futuro que le aguardaba en la Unión Soviética. Josu, Miquel y Mario han rodeado el edificio en ruinas hasta dar con un agujero por donde meterse. Una de las muchas puertas desvencijadas del recinto. Los muros exteriores aún se conservan bien. En el zócalo superior, en unos azulejos con letras azules sobre fondo amarillo, se lee: Aceitera Antequerana, refinería de aceites de oliva, Bobadilla. Está a las afueras del pueblo, alejada de las últimas casas,
de esas casitas bajas, blancas, que se extienden pegadas a las vías. Bobadilla no existiría sin el tren, sin esa playa de vías que confluyen en ese punto en medio de una monotonía de planicie. Yosu y sus compañeros recorren el interior de la refinería fantasma. Hay polvo, cascotes, excrementos, nombres pintados por las paredes, unas paredes en las que todavía queda un rastro de ese olor denso de las industrias donde se procesa el aceite. Acceden a la segunda planta por una escalera que se mantiene firme aunque ha perdido la barandilla. Allí dentro solo permanece lo que carecía de valor para los chatarreros. Se asoman a las ventanas de la parte superior. No les queda ni un cristal, pero casi todas conservan el marco y las contraventanas. Desde allí lo primero que ven son las vías, muchas vías en paralelo, incluida la que sirve como apartadero para los militares. Yosu señala en esa dirección. Ahí se detienen los trenes y desde estos pasan la munición a los camiones para subirla hasta el polvorín. Un poco más atrás se levanta la planta de Cementos Antequera S.A., con sus grandes depósitos que parecen burbujas que hayan bajado hasta allí, rodando desde el cerro vecino. Ese pequeño cerro ondulado está completamente horadado por dentro. Lo recorre amplias galerías donde se almacenan bombas de todos los calibres. Fue construido durante la Guerra Civil. Después se amplió para servir como almacén logístico del Ejército del Aire. Apenas unos militares profesionales se ocupan de él. El resto del personal son soldados de reemplazo para quienes ese destino, un lugar en medio de la nada, suele considerarse una auténtica desgracia. El polvorín está perfectamente camuflado en el paisaje, como si no existiera. Solo las alambradas que lo rodean, despenteadas por varias casetas de vigilancia, advierten de que algo valioso se oculta ahí. Aunque en este caso sea el valor de la destrucción lo que se preserva y vigila con tanto mimo. Yosu recuerda las muchas horas pasadas allí, en las garitas haciendo guardia, en los túneles almacenando el material, en la cantina matando el tiempo en unas horas libres en las que no había nada que hacer, solo jugar a las cartas y beber cubatas. Yosu lo recuerda, pero no comenta nada con sus compañeros. Se limitan a hablar de objetivos y de distancias, de tiempo de reacción, de ángulos de tiro, de cuáles son las mejores ventanas para instalar los lanzagranadas. Hacen un croquis del lugar, miden cada paso, despejan de obstáculos los espacios elegidos para el acceso y la retirada. Buscan el mejor rincón para el coche, sin duda la parte de atrás, donde quedará oculto a quienes estén al otro lado de las vías, y desde el cual podrán salir mucho más rápidamente hacia la carretera. Mario lo tiene claro. Él será quien aguarde al volante, mientras Mikkel y Yosu ejecutan la acción. Volverán un par de veces más para repasar todo el operativo antes de que llegue el día previsto. Ahora deciden retirarse con la misma discreción que han empleado para llegar. De vuelta hacia Málaga, al aproximarse a Antequera, Mario propone probar otra carretera. Siempre explora vías alternativas. Ya conoce el camino directo por la carretera principal, por Casabermeja, y otro dando un gran rodeo por Álora. Al observar un cartel indicativo del Torcal de Antequera, sugiere ir por allí. Ha visto en los mapas que por esa zona se puede seguir una carretera secundaria hasta la ciudad. ¿Qué es el Torcal?, pregunta Yosu. Un monte. ¿Lo conoces? Nos llevaron una vez, pero cuando empezamos a subir se echó encima una niebla densa. No se veía más allá de las cunetas, así que nos dimos la vuelta. Pues vamos a verlo hoy. La carretera se empina después de pasar Antequera y mucho más, tras una docena de kilómetros, encuentran un desvío a la derecha en dirección al Torcal. El paisaje va volviéndose más y más resquebrajado, pura roca, piedras grisáceas surcadas por tajos y estrías. Joder, qué seco, comenta Mikkel desde el asiento de atrás. Cuando llegan al punto donde finaliza aquella pista asfaltada, se encuentran como en una enorme plaza circundada por torres de piedra, como en un gran recinto amurallado en el que miles de rocas de formas caprichosas se levantan a la manera de una fortificación. Entre ellas crecen pequeños árboles y arbustos que hunden sus raíces entre la caliza y aportan un toque verde al lugar. El cielo está muy alto y a lo lejos se divisa el mar. Nada que ver con los recogidos y frondosos valles vizcaínos de donde proceden. Comentan que les parece la luna.
Lo que ninguno dice, aunque los tres lo piensan, es que la amplitud del espacio, la enorme distancia hasta donde se despliega el horizonte y el hecho de que la sucesión de rocas cuarteadas no parezca tener fin, les produce un pequeño vértigo, una sensación de vacío y desprotección. No se sienten muy cómodos en aquel paisaje. Yosu es el primero que propone marcharse. No hay nadie más en el lugar, tal vez porque es día laborable y todavía faltan algunas semanas para que comience el periodo vacacional. Se supone que con el fin de semana llegarán los visitantes y que usarán para refrescarse el chiringuito ahora cerrado junto al que han aparcado el coche. Cuando van a montar en el vehículo, Mikel repara en un cartel del Mundial de Fútbol pegado en un lateral de aquella construcción de madera. Es un gran cartel de Naranjito, la mascota del campeonato. De repente Mikel saca su pistola, apunta al cartel y hace ademán de disparar, pero no dispara, se limita a hacer el ruido con la boca. ¡Pum! ¡Pum! Yosu, que está sentándose en el asiento del copiloto, se sobresalta, se levanta muy enfadado y le grita a Mikel: ¿Qué te crees que estás haciendo? Guarda ese puto cacharro ahora mismo. ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Es que no sabes estarte quieto? Guarda el hierro ahora mismo y no te vuelva a ver sacarlo si no es para una acción. Yosu está furioso y hace valer su condición de responsable del comando. Yosu es muy estricto con las medidas de seguridad. De nada sirve que Mikel diga que allí no hay nadie, que están en el mismísimo culo del mundo y que no pasa nada, que ha sido un desahogo. Yosu le dice que se calle y que monte en el coche, que se van. Mikel tuerce el gesto, guarda la pistola y se dirige a la puerta de atrás. Antes de montar se agacha, coge una piedra y la lanza con fuerza contra el cartel mientras grita: ¡Puto Naranjito! Mainer ha pasado la noche dándole vueltas a la cabeza, haciendo conjeturas, elaborando teorías, intentando encajar piezas aquí y allá. Pocas piezas. Tampoco tiene tanto para encajar. Solo alberga una certeza. La función de Danvers no es la que le dicen. O si lo es, tiene alguna otra función más. Eso mismo le cuenta al comisario cuando se reúnen por la mañana. A su superior no le parece gran cosa, porque no lo es. Maynard sabe que no tiene nada, pero también tiene la sensación de haber explorado todo lo que debía explorar, y siente que ha llegado a un punto de atasco, que tiene que pasar algo para poder avanzar. Mientras tanto, la única opción que le queda es seguir estrechando el cerco sobre la delegación neozelandesa, pero ahora de forma discreta, observando desde fuera para detectar cualquier indicio de algo que le permita avanzar. Algún movimiento inesperado, alguna pista sobre el trabajo de Danvers, cualquier cosa. Maynard ha solicitado la autorización pertinente para que se pinchen los teléfonos del hotel donde se aloja la selección de Nueva Zelanda, pero eso tardará unos días. Entre tanto, no tiene más remedio que volver por allí, seguirle los pasos, vigilar sus movimientos. Quizá debería centrarse en Gibar, pero eso no es fácil. Una delegación de esas características casi siempre se mueve en grupo. Comen juntos, juegan juntos, descansan a la vez, van en autocar de aquí para allá. Maynard vuelve a pasarse por el hotel de concentración, ahora va al incógnito, sin hacerse notar. Se mueve con discreción, pregunta a gente que va encontrándose aquí y allá, empleados del hotel, negocios y comercios de los alrededores. Nadie le aporta nada interesante, lo único que consigue captar realmente su atención lo ve desde lejos en la piscina del hotel. Los jugadores se dan un chapuzón después del entrenamiento matinal. Juegan dentro y fuera del agua como lo que son, jóvenes veinteañeros que parecen estar allí para disfrutar de unas vacaciones más que para disputar un campeonato de primer nivel. En un rincón, sobre una hamaca ajena a la algarabía que hay alrededor, Julie Creswell toma el sol y lee un libro. Lleva un bikini negro, su piel no está bronceada, pero no es tan blanca como la de los jugadores. Hay algo en su tono que las distingue. No es la piel de Julie Creswell, es la piel de Julia Merino. Maynard observa cómo pasa las páginas, cómo se echa sobre uno y otro costado, cómo se aplica crema protectora, cómo cierra el libro y permanece unos minutos con los ojos cerrados. Maynard observa cada detalle, aunque es consciente de que nada de eso le va a acercar a Danvers. Después de recoger la moto en la que se habían desplazado desde Málaga para robar un rato,
Juan Checa y Jerónimo García se desviaron hacia el interior por la carretera de Mijas. Jeromo abriendo camino con la moto, Juan detrás, al volante del coche que les había caído del cielo. Buscaban alejarse cuanto antes de la costa para poner a buen recaudo aquel Opel Kadett de estreno que pensaban disfrutar antes de desguazarlo conmigo. La abuela de Juan tenía una casita baja con patio y cochera junto a la estación de Cártama y hacia allí se dirigieron. Con su abuela viuda, pasando una temporada con una de sus hijas, a Juan le pareció el sitio ideal para esconder el coche. Siempre había tenido llaves de casa de la abuela y últimamente, al pasar tanto tiempo vacía, le servía a menudo como refugio. La carretera, especialmente tras pasar Mijas en dirección a Coín, era enrevesada, una sucesión de curvas a través de una estrecha calzada cuyo asfalto no estaba en las mejores condiciones. Jeromo iba ligero con la moto, a Juan le costaba seguir su ritmo, y eso, unido a su falta de práctica con el modelo que conducía, le llevó a tener un par de sustos en curvas en las que se vio más fuera que dentro de la carretera. Y aunque era de noche, sabía de sobra que le aguardaba una caída de muchos metros si se salía en aquel tramo de montaña conocido como el Puerto de los Pescadores. Por suerte todo era mucho más fácil en el tramo final y llegaron a Cártama sin ninguna incidencia. Allí fue Juan quien se puso con el coche por delante para guiar a Jeromo hacia la casa de su abuela, en la zona de la estación, a 3 o 4 kilómetros del pueblo. 100 metros antes de llegar apagó las luces del coche y condujo en penumbra hasta situarse frente a la puerta de la cochera. Descendió del vehículo, levantó el portón, volvió a montar y metió el coche hasta el fondo, junto a los pocos aperos agrícolas que habían pertenecido a su difunto abuelo. Jeromo le esperaba con la moto en marcha. Juan cerró la cochera y montó detrás de su amigo para salir disparados hacia Málaga. Casi al mismo tiempo que Juan y Jeromo dejaban el núcleo de población de la estación de Cártama, camino de la ciudad, Anatoly Suranov era sacado del hotel e introducido en un coche. 4 hombres le custodiaban como si fueran solo uno, como si fueran un muro de seguridad levantado a su alrededor, un muro aislante, preludio de otro mucho peor que con seguridad le aguardaba en los próximos meses o tal vez años. Su destino inmediato estaba fondeado a algo más de 1 milla de la bocana del puerto de Málaga y se llamaba Druzhkirynkai, un supuesto barco mercante ubicado allí a la espera de un flete que tardaría 2 o 3 semanas en llegar, pero en realidad un barco cuya tripulación estaba mayoritariamente formada por militares soviéticos desplazados en tareas de vigilancia, control y seguridad. La distancia a la que se hallaba de la bocana del puerto se reducía a la mitad en relación con la costa, pues no estaba lejos del punto intermedio entre la playa de la Malagueta y la de Pedregalejo. Y hasta allí, hasta un rincón discreto en el área de los Baños del Carmen, llegó una lancha neumática en la que otros 4 hombres recogieron a Suranov y relevaron a los que le habían custodiado en el coche. Pocos minutos después, el hasta entonces artífice de la resistencia física de los futbolistas soviéticos conocía su nueva habitación en Málaga, un estrecho camarote sin ventana en el que fue encerrado sin otra compañía que la de alguna cucaracha que correteaba por allí. Suranov supo que, si no encontraba una solución antes de que se acabara la presencia de la selección soviética en el Mundial, la próxima vez que viera el sol sería en el puerto de Odesa o en el de Leningrado. Durante los siguientes días concentró todos sus esfuerzos, por una parte en mostrarse dócil y por otra en observar cada detalle que le permitiera hacerse una composición del lugar sobre cómo salir de allí. Apenas tenía otros momentos para hacer sus cálculos que cuando le traían comida y cuando le escoltaban para ir al baño. Pero al cabo de 5 días allí encerrado ya tenía pergeñado un plan para escapar de aquella cárcel flotante. Fue exactamente el mismo tiempo que tardaron Juan y Jeromo en volver a Cártama para echarle un vistazo al botín que habían escondido en la cochera. 5 días de trapicheos y pequeños hurtos por Málaga, en los que tampoco faltó la visita rutinaria a la oficina del empleo, como siempre con mucha cola y con ningún resultado, algo normal en una provincia en la que el paro ya afectaba a más de 70.000 personas. Volvieron a Cártama en la moto
Llegaron hasta la cochera y Juan abrió el portón con la intención de darle paso a Jeromo y aparcar el vehículo en el que llegaban junto al que habían robado. Pero algo le detuvo cuando tenía la puerta a medio abrir. Algo inesperado que le llegó de dentro en cuanto empezó a levantar la puerta metálica. Un olor inesperado, muy penetrante, nauseabundo. Juan se lo hizo saber a Jeromo. «Aquí apesta». Y juntos entraron tapándose la boca y la nariz con las manos, comentando ambos que debía de tratarse de algún animal muerto, lo más probable una rata o quizá algún gato de los que a veces se colaban desde el patio contiguo. Pero en un rápido vistazo alrededor no vieron nada de lo que intuían, y los dos acabaron volviendo su vista hacia el vehículo. «Lo que sea está dentro del coche», dijo Juan, mientras descolgaba un trapo de la pared para taparse la cara. Lo que fuera solo podía estar en el maletero. Entonces pensaron que seguramente se trataría de alimentos, probablemente una gran cantidad de carne o de pescado que se habría descompuesto durante los días que el coche llevaba encerrado allí. Juan buscó un martillo y un destornillador con los que saltar la cerradura del maletero, cosa que logró con el primer golpe. Entonces levantó la puerta, pero no le dio tiempo a ver nada. Apenas entreabierta, el olor que surgía de allí era tan repugnante que le produjo una convulsión instantánea y una enorme náusea que le hizo retroceder para vomitar. De repente Juan y Jeromo se vieron en la puerta de la cochera tratando de respirar un aire limpio y preguntándose qué era aquello. Una pregunta para la que los dos pensaban en una misma respuesta. Un pensamiento que ninguno de ellos se atrevía a expresar porque a ambos les horrorizaba. Hasta que Jeromo se armó de valor y tapándose la nariz y la boca con la camiseta, entró a zancadas en la cochera, se asomó al maletero y vio justo lo que no quería ver: un hombre muerto. Les entró el pánico, el mundo se les cayó encima. Lo que empezó siendo un regalo inesperado se había convertido en un paquete bomba, algo que podía estallarles entre las manos. Lo único que se les ocurrió fue cerrar a toda prisa la cochera y salir de ahí disparados. Pero no fueron muy lejos, lo justo para alejarse con la moto hasta un rincón donde serenarse un poco y pensar qué hacer con aquel descubrimiento. Juan estaba histérico. Tenían que deshacerse de aquel coche cuanto antes. No podía seguir ni un minuto más en la cochera de su abuela. No paraba de preguntarse cómo habían tenido tan mala suerte. ¿Quién sería el hombre del maletero? ¿Quién lo habría metido allí? ¿Cuánta gente lo estaría buscando? ¿Qué les pasaría si lo relacionaban con su muerte? Por un momento pensó que lo mejor era acudir a la policía, confesar la verdad, apechugar con el robo antes que cargar con el marrón de un asesinato. Jeromo le dijo que estaba loco, que no les creerían, que en el mejor de los casos, con sus antecedentes, entre el robo y la ocultación de un cadáver les caería una buena condena. Jeromo proponía deshacerse del coche y desaparecer una temporada, por lo menos hasta que la policía diera con el responsable de aquella muerte. En algún sitio debía de haber algún sospechoso, alguien relacionado con la víctima, alguien que se hubiera visto beneficiado por aquella muerte, alguien sobre quien la policía tendría motivos para investigar, alguien que les librara de aquella maldita casualidad. En opinión de Jeromo, lo mejor que podían hacer era quemarlo, entre otras cosas porque no podían arriesgarse a dejar sus huellas. Juan aceptó la solución, no se le ocurría ninguna mejor. Entonces se dirigieron al pueblo para comprar unos trapos de cocina y un frasco de colonia, la alternativa que se les ocurrió para taparse la nariz y la boca cuando tuvieran que sacar el coche. Gasolina no compraron, solo un tubito de plástico con el que extraerla del propio vehículo. Y una caja de cerillas, porque ninguno de los dos tenía experiencia en quemar nada, y preferían arrojar una cerilla antes que aplicar uno de sus mecheros por si les afectaba la llamarada. Después se retiraron a un sitio discreto a esperar que se hiciera de noche. Incluso en la oscuridad, sacar el coche en cuyo interior se hallaba el cadáver de Dahmer se convirtió en una tarea muy complicada. Los trapos de cocina empapados en colonia apenas mitigaban un poco el poderosísimo olor a hombre muerto que inundaba todo. En esas condiciones, entre el hedor y los nervios que le atenazaban, a Juan le costó más trabajo recomponer el puente para hacer que el coche arrancara. Lo hizo al tercer intento, después de salirse un par de veces del coche y de la cochera,
porque más allá de unos breves minutos el olor se le hacía insoportable. A poco más de 1 kilómetro de la estación de Cártama, exactamente en el punto kilométrico 174 de la línea Córdoba-Málaga, se hallaba un paso a nivel sin barreras de los muchos que cruzaban la vía en diferentes puntos para dar paso a caminos agrícolas. Ese era el lugar elegido por Juan para pasar al otro lado de las vías en busca de una zona de descampados lo bastante alejada de las casitas de la estación como para que no se vieran las llamas del coche ardiendo. Llegar hasta el paso a nivel ya fue una odisea. A Juan se le revolvían las tripas mientras conducía el coche siguiendo a Jeromo, que le precedía en la moto. Justo antes de cruzar las dos vías paralelas que discurrían a la altura del paso a nivel, Juan volvió a bajarse para tomar aire. Jeromo no se detuvo, brincando sobre la moto en un paso muy irregular, más apto para los tractores, cruzó al otro lado y se detuvo a esperar que Juan hiciera lo mismo. Por fin Juan se armó de valor, montó otra vez, metió la primera y el coche empezó a traquetear sobre los raíles, las traviesas y el balastro. Superó la primera vía, pero cuando estaba cruzando la segunda, el coche se paró. Tanto brinco había hecho saltar el frágil puente tendido para arrancar el coche. Juan se asustó e intentó recomponer rápidamente aquellos cables, pero entre la oscuridad, el olor a muerto, los trapos que llevaba por la cara y los nervios que le atenazaban, no atinaba a hacerlo bien. Además, Jeromo no paraba de gritarle que arrancara, que se diera prisa, que podía venir un tren. A Juan le sobrevino una nueva náusea. Necesitó salir del coche y vomitar. Ya no quiso volver a entrar. Corrió hacia la moto y dijo: «Vámonos de aquí». Jeromo le dijo que estaba loco, que no podían dejar el coche allí, que tenían que sacarlo como fuera. Y como comprendió que Juan ya no sería capaz de hacerlo, le dejó la moto y corrió a intentarlo él mismo. Ni siquiera llevaba tapada la cara para aguantar el olor. Introdujo medio cuerpo por la puerta que Juan había dejado abierta y buscó los cables que debía unir para que aquel maldito coche reiniciara la marcha. Apenas tuvo 1 minuto para intentarlo antes de que Juan le gritara: «Déjalo, déjalo, que viene alguien, déjalo, que se ve una luz». La luz era de un vehículo que bajaba por el otro lado desde la estación de Cártama, en paralelo a la vía. Un coche que no tenía ninguna intención de cruzar por donde estaban ellos, pero cuya presencia fue lo bastante disuasoria como para que Jeromo también saliera corriendo, se pusiera a los mandos de la moto y arrancara a toda velocidad con Juan como paquete. Mientras ellos se alejaban por el lado de la vía, el vehículo que los había asustado lo hacía por el otro, sin haberse percatado siquiera de su presencia. En medio quedaba varado un Opel Kadett con la puerta del conductor abierta. Y así estuvo media hora más, hasta que el maquinista de un tren de mercancías con destino al puerto de Málaga se lo encontró de frente al salir de la gran curva que hacía el trazado ferroviario tras pasar por la estación de Cártama. El freno de emergencia no impidió que la locomotora impactara a gran velocidad con aquel obstáculo inesperado, lo que destrozó aquel coche nuevo y también el cadáver que dentro de él llevaba varios días pudriéndose. Olga Suranova mira el teléfono con expectación desde hace varias jornadas, siempre esperando que suene, siempre preguntándose qué noticias traerá. Lo mira con esperanza y con angustia, lo mira sin atreverse a descolgarlo ella y llamar, porque no sabe a quién ni a dónde, porque no se fía de nadie, y sabe que las paredes oyen y que no le queda más remedio que esperar. Yosu utiliza una cabina para contactar con su amiga Miren y pedirle que se ponga en contacto con su familia y que les diga que está bien, que sigue en Francia, que tiene mucho trabajo y que en cuanto pueda irá a verlos, aunque la madre de Yosu siga sin entender qué hace en Francia, y le inquiete que no la llame a ella directamente, y no pare de pensar en lo que no quiere pensar. Yuri Creswell mantiene una conversación breve y entrecortada, llena de interferencias con su marido, que está en el otro extremo del mundo, y nada más colgar, se convierte en Julia Merino, y llama a su familia de Salamanca, y hablan de lo que harán cuando Nueva Zelanda acabe su andadura en el Mundial y ella acuda a pasar unos días con ellos. Y le da mucha alegría pensar en ello y mucho miedo, porque ya siente deseos de quedarse en Málaga, cuando nada le une a Málaga, y se pregunta cómo serán esos deseos de quedarse cuando se reencuentre con su ciudad. El inspector Navas utiliza el teléfono de casa de sus padres para llamar a los servicios médicos y pedir que vayan a visitar a su hermana. A Verónica le ha subido mucho la fiebre y respira mal, y apenas puede comer ni hacer otra cosa que quedarse en la cama mirando al techo. Navas intenta tranquilizar a sus padres,
Les dice que no será nada, que en el estado de debilidad en que se encuentra Verónica es normal que cualquier mínima incidencia le produzca fiebre. Pero su padre piensa que es el preludio de la agonía y su madre, muy enfadada, dice que si los médicos no aciertan rápido con algún remedio, se va a llevar a la niña a un curandero de Almojía, que todo lo sana con plantas, que a la niña la han envenenado y que para el veneno no hay nada mejor que las plantas, lo natural. Nada más colgar Navas, el teléfono de casa de sus padres se pone a sonar. Descuelga, es para él. Es Maynard. Ha llamado a su casa y su mujer le ha dicho que estaba allí. Tiene algo que decirle. Ha aparecido Dammers. ¿Está bien? Está muerto. Dios, eso complica las cosas. ¿Dónde estaba? Su coche fue arrollado por un tren anoche en un paso a nivel cerca de la estación de un sitio llamado Cártama. ¿En Cártama? ¿Y qué hace allí? Eso está en el interior, fuera de la zona turística. La pregunta es dónde ha estado durante todos estos días. Lo normal es tener un accidente y desaparecer. Lo raro es desaparecer y luego tener un accidente. Aquí hay algo muy extraño. Salgo ahora mismo para allá. Mi hermana tiene una crisis. No te preocupes, de momento se ha hecho cargo la Guardia Civil. Me uniré a ellos y te iré informando. A Maynard le sorprende el paisaje en torno a Cártama. Ahora entiende el comentario de su compañero. No está muy lejos de la costa, pero no tiene nada que ver con ella. El paraje donde se encuentra la zona conocida como Estación de Cártama, un núcleo apartado del pueblo que le da nombre, alterna lo agrícola con lo industrial. A uno y otro lado, pequeños huertos y pequeñas industrias. Por el medio, las vías del tren, estirándose junto a ellas dos hileras de casas y naves que suceden con un evidente desorden estético. Uno de esos sitios que se desarrollan sin ningún criterio, a golpes de improvisación, a partir de algún polo de atracción, en este caso el que supone la proximidad del tren. Desde luego no es un lugar al que alguien vaya a hacer turismo. Maynard descarta que Dammers apareciera por allí debido a un despiste. Son unos cuantos kilómetros conduciendo hacia el interior y hasta el más torpe de los conductores se habría dado cuenta. Intuye que habrá llegado allí forzado por alguien. Lo que no imagina es las condiciones en que llegó, pero no tardará en salir de dudas. Cuando llega al lugar de los hechos hay un cordón policial, pero los restos del vehículo y la víctima ya han sido retirados de las vías para restablecer cuanto antes el tráfico ferroviario. Maynard se presenta a los agentes de la Guardia Civil, se identifica, les pone en antecedentes de cuándo y por quién fue alquilado el coche y pregunta dónde está la víctima. Un guardia civil señala dos grandes bolsas de plástico. Ahí dentro. ¿Ha sufrido mucho destrozo? Completamente destrozado. Absolutamente irreconocible. Solo hay cachos. ¿A dónde lo trasladarán? Al depósito de Málaga, pero antes tiene que llegar el juez. ¿Y han retirado los restos antes de proceder al levantamiento del cadáver? A Renfe le urgía limpiar las vías. Las causas del accidente están claras. Lo que no está tan claro es la causa de la muerte del que iba dentro. No lo entiendo. ¿No ha sido el tren? Cuando el tren se lo llevó por delante, ese hombre ya estaba muerto. No hace falta ser forense para darse cuenta de que los pedazos que hemos encontrado son de un cadáver que llevaba varios días en descomposición. Solo hay que fijarse en el olor y en que no hay ni una mancha de sangre. Entonces no era el conductor. No. Alguien lo trajo hasta aquí y lo abandonó en medio de la vía. Los restos, que no estaban esparcidos por ahí, se hallaban en el maletero. Puede que lo que escucha Maynard suene un tanto repugnante, pero a él le produce una pequeña satisfacción, porque confirma sus sospechas de que Dammers debió de sufrir un intento de robo, que se saldó con su muerte la misma tarde en que desapareció. Lo insólito es la forma en que ha reaparecido. Podía imaginar que lo hubieran enterrado, arrojado a un pozo o quemado dentro del propio coche, pero le desconcierta esa brusca irrupción en medio de las vías del tren. Se pregunta quién ha tenido interés en conservar durante unos días un cadáver y qué clase de sádico es para deshacerse de él de esa forma tan aparatosa. Porque ejercer semejante violencia sobre un cadáver no es propio de alguien que desconoce a su víctima, sino más bien de alguien que siente un profundo deseo de venganza. Y eso no cuadra con un personaje recién llegado desde el otro extremo del planeta, a no ser que quien lo haya hecho viniera en el mismo viaje con él.
Maynard no le concede mucha verosimilitud a esa posibilidad, pero piensa que es una buena excusa para seguir merodeando por el entorno de la selección neozelandesa, donde, sin duda, necesitará los servicios de un intérprete. Suranov golpeó en la cara al marinero que le servía la cena con un trozo de tubería que había logrado arrancar tras varios días encerrado en aquella bodega. Le rompió la nariz, pero no lo dejó sin conocimiento, así que tuvo que golpear otra vez y otra más, hasta dejarlo tendida en el suelo, incapaz de moverse pero todavía consciente. Salió al pasillo y fue empujando puertas hasta dar con una abierta. Era un almacén y tenía ventana. Se quitó los zapatos y los pantalones, trepó al ojo de buey, lo abrió y se arrojó al agua. En ese momento no había nadie en la cubierta del Druskinis Sky para escuchar su zambullida. Tardaron unos 5 minutos en descubrir al marinero malherido y entonces, cuando se desató la alarma en el barco, otro tripulante señaló la cabeza de Suranov mientras se alejaba del barco con la amorosa lentitud de quien nada en mar abierto. Cubrir la media milla que le separaba de la costa se antojaba una misión imposible desde el momento en que el capitán del barco ordenó arriar la lancha neumática y salir tras él. Pero Suranov había puesto sus ojos en una de las pequeñas embarcaciones de recreo que navegaban entre la playa y los barcos fondeados en la bocana del puerto. Tuvo la fortuna de que los dos hombres que pescaban tranquilamente en aquella barca también se fijaran en él. Tras unos instantes de desconcierto, los dos pescadores encendieron el motor y pusieron proa hacia el náufrago. Suranov braceaba con rabia, más aún cuando escuchó el encendido de otro motor, pero esta vez a su espalda. Nadó con la determinación de quien le va la vida en ello, y esa energía suplementaria que nace de la desesperación le permitió alcanzar la embarcación que se acercaba frente a él, unos segundos antes de que le alcanzara la que venía por detrás. Los pescadores auparon a bordo a Suranov. Estaban desconcertados. Era evidente que aquel hombre huía del barco donde había caído, tan evidente como que venían a por él. De repente aquellos hombres, que unos instantes antes disfrutaban de una pacífica tarde de pesca, se encontraron con un individuo que les suplicaba ayuda en ruso y en inglés. No hacía falta saber idiomas para entender su demanda. Bastaba con observar su rostro desencajado y su forma de tirarse al suelo cuando desde la lancha neumática también gritaron e hicieron gestos de querer llevárselo. Desconcertados, con miedo en el cuerpo, pero también compadecidos con la situación del que escapaba tras un brevísimo intercambio de pareceres, aquellos hombres decidieron ponerse del lado de quien parecía más débil. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al puerto y que decidan allí. ¿Y si nos disparan? Joder, si nos disparan, ¿no? Los dos se volvieron a mirar la lancha. Sus ocupantes hacían gestos con las manos, pero no empuñaban armas. Así que los malagueños también gesticularon, pero para señalar hacia el puerto y decir que le siguieran, que allí aclararían lo que pasaba. Y hacia allí se dirigieron, insensibles a las amenazas en ruso que fueron perdiéndose entre el ruido del motor. Suranov no sabía cómo darles las gracias mientras la lancha retornaba al Druskinis Sky, pero solo para cargar con el herido y continuar hacia el puerto tras haber contactado con tierra y haber solicitado la presencia de una ambulancia allí, además de advertir de que el culpable de un intento de asesinato estaba a punto de llegar en una embarcación que le había ayudado a escapar. Nadie lloró en la concentración de Nueva Zelanda cuando se conoció la muerte de Dammers. Todos quedaron consternados, nadie afligido. Todos se sintieron horrorizados por los detalles del suceso. Pero nadie podía derramar una lágrima por alguien a quien la mayoría ni siquiera había saludado. Para casi todos era solo un extranjero más del avión que los había trasladado a Málaga, pero a muchos les costaba incluso ponerle cara. Los medios de comunicación apenas hicieron conjeturas sobre el suceso. La mayoría lo recogió como un accidente y solo un par de periódicos incluyeron un comentario sobre la desaparición previa. El Ministerio del Interior pidió a los suyos discreción. El de Exteriores sugirió silencio absoluto. Y con todos los medios volcados en la inmediata inauguración del Mundial, lo de Dammers quedó casi como un asunto privado, un caso de mala fortuna sobre el que no merecía la pena insistir. Después de todo,
accidentes en pasos a nivel, había todos los meses, sin fallar uno, repartidos por todo el país. Además, lo de Dahmers era una minucia al lado del suceso ocurrido la misma jornada en Rentería. Un chaval de 10 años había perdido un ojo, una pierna y parte de los genitales al dar una patada a una bolsa en cuyo interior se escondía una bomba. Eso daba para más editoriales, más artículos y más conversaciones que un rutinario accidente en las vías del tren. Algunos, como Josu, Miquel y Mario, se quedaron mudos al conocer lo sucedido cerca de San Sebastián. Pero solo un instante. El tiempo justo para reaccionar con rabia, con furia, con el convencimiento de que lo del chaval era culpa de los otros, de los chapurras, de los cuerpos represivos del Estado en otra de sus maniobras de guerra sucia para desprestigiar a la organización. Ellos, de lo de Dahmers, ni se enteraron. No todo el mundo se mostró indiferente a la muerte del supuesto neozelandés. Al menos 2 personas estaban conmovidas. Maynard, por una cuestión personal propia de su oficio, algo que tenía que ver más con el amor propio que con el amor al prójimo, y un tan Feliciano García García, vecino de la estación de Cártama, quien después de pensárselo un poco, había acudido al cuartelillo de la Guardia Civil para comentar que él había visto un coche como el que le decían que se había llevado por delante el tren, que lo vio llegar unos días antes desde su ventana, que le extrañó que llevara las luces apagadas y que luego vio que lo metían en la cochera de la señora Rosario, a quien tenía por ausente por hallarse en casa de una hija. Puestos a decir más, Feliciano también comentó que quien solía ir por allí cuando la abuela no estaba era un nieto suyo, de nombre Juan, pero que ya no podía decir si él era quien conducía el coche, porque, insistió, era de noche e iba a oscuras. Con una moto detrás, eso también lo recordaba. Y ya está. Anatoly Suranov llevaba unas cuantas horas retenido en comisaría tratando de aclarar su situación cuando Juan Checa entró esposado en el mismo edificio. No coincidieron, no se cruzaron, no fueron tratados de la misma manera. Suranov permanecía custodiado con una cierta amabilidad a la espera de saber si había que tratarlo como uno de esos héroes que saltaban a la desesperada el muro de Berlín o solo como un marinero involucrado en una reyerta. Juan empezó a recibir golpes apenas le quitaron las esposas. Golpes afables, de momento solo cachetes y collejas por parte de los policías que lo habían detenido. Pequeños golpes de autoridad, golpes suavemente intimidatorios, más que nada para animarle a declarar cuanto antes y no hacerles perder mucho tiempo. Golpes que cesaron en cuanto el inspector Maynard se hizo cargo de la situación y empezó a interrogar al sospechoso. Maynard llegaba de la concentración neozelandesa. Había estado otra vez con Gibar y con Julie. A Gibar no había conseguido arrancarle nada nuevo, solo que estaba consternado y que la embajada se encargaría de todo. No hubo forma de sacarle nada más. Después se quedó a solas con Julie, a quien, convertida otra vez en Julia, recalcándole que se olvidara por un instante de su trabajo, también intentó sonsacar. ¿Qué se comenta en concentración con la muerte de Dahmers? Pues lo normal, todo el mundo está horrorizado. Pero se dice algo de las circunstancias de su muerte. Se dice de todo. Lo peor, que somos un país peligroso. Pensaban que lo más temible de España era el terrorismo. Y ahora se creen que va a salir un atracador a la vuelta de cada esquina. He tenido que ir uno por uno jurando que no es verdad, pero me temo que no me creen. ¿Alguien piensa que la muerte de Dahmers tiene que ver con su cargo? No, nadie. Todos pensamos que se lo tomaron por un turista más. ¿Y alguien en particular lo ha sentido más que los demás? Mr. Gibar, claro. El resto de la expedición no lo habíamos tratado. O sea que no afectará a la moral del equipo. Hombre, si tuviesen que jugar hoy, pero faltan unos días para el primer partido. El día 15, ¿verdad? Sí, contra los escoceses. ¿Irás al partido? Claro, es mi trabajo. Pues a lo mejor nos vemos por allí. ¿También por trabajo? Claro, yo solo pienso en el trabajo. Maynard aún le daba vueltas a la sonrisa irónica con que Julia había recibido sus últimas palabras cuando llegó a la comisaría y se hizo cargo del interrogatorio de Juan Checa. Lo hizo con una ficha en la mano en la que figuraban los antecedentes del sospechoso. Se remontaban a la adolescencia. Casi todo eran hurtos,
trapicheo de drogas, un par de robos en un estanco y una farmacia. Desde los 13 años venía acumulando un abultado currículum, aunque siempre con asuntos menores. Tanto era así que Maynard decidió abordarle con la máxima contundencia. A ver, cuéntame, ¿cómo es que un vulgar chorizo se convierte de repente en un asesino? Yo no he matado a nadie. ¿Ah, no? ¿Y qué me dices del hombre que dejaste en la vía del tren después de tenerlo encerrado en casa de tu abuela? Le digo que yo no he matado a nadie ni he encerrado a nadie. Le juro que yo no he hecho nada de eso. ¿Sabes por qué estás aquí? No, ¿verdad? Pues porque te vieron guardar el coche que luego apareció en las vías. Y en ese coche iba un hombre, y ese hombre está muerto, así que ya puedes encontrar una buena coartada, porque de momento tienes todas las papeletas para que te acusemos de asesinato, y algo más, porque abandonar un coche en la vía del tren tampoco te va a salir gratis. Juan lloriqueó un poco, juró por su madre que no había matado a nadie, que no había encerrado a nadie, que no era un asesino, que era incapaz de matar, que eso nunca. Y así hasta que se derrumbó y no vio otra salida que confesar la verdad. Nos encontramos el coche abandonado. ¿Nos encontramos? ¿Tú y quién más? No, yo solo. Me encontré el coche abandonado. ¿Tú y quién más? Un policía le golpea con la mano abierta por detrás, 2 veces, para ayudarle a recordar. Maynard hace un gesto para que no insista. Quien insiste es él. ¿Tú y quién más? Yo y Jeromo. Juan da los datos de su amigo. Más que pensar en que lo está delatando, piensa en que les creerán mejor si son 2 quien dan la misma versión. Se agarra a lo que tiene, que es poco, pero es lo que hay. No cree que esté traicionando a su colega. Piensa que tarde o temprano lo van a saber y que es mejor salir juntos de aquello cuanto antes. Uno de los agentes abandona la sala con los datos que le ha proporcionado Juan y con las instrucciones de Maynard de que lo traigan cuanto antes. Veremos qué dice tu amigo. O sea que, según tú, el coche estaba abandonado. Sí, pasado Fuengirola, entre la playa de Campana y la del Chaparral, un poco más arriba, por donde acaba una urbanización y hay una rambla llena de escombros. ¿Quieres decir que estaba allí aparcado? No es el sitio donde aparque nadie, como no sean parejas que van a darse el lote, y el coche estaba vacío y con las puertas abiertas. Vamos, que os lo habían dejado allí a vuestra disposición. Le juro que fue así. Un poco raro, ¿no? Un turista que alquila un coche y luego lo deja abandonado, en fin, no tiene mucha lógica. Te voy a decir algo más coherente. Como que tú y tus colegas estabais por ahí desplumando a guiris y abordasteis a este en su coche, y le quisisteis robar y se resistió. Y a ti o a tu colega se os fue la mano y el turista acabó con 4 navajazos en el maletero del Opel Kadett. Juan movía la cabeza diciendo que no llevaba navaja, que nunca ha pegado a nadie, que no sabe de qué guiri habla. Pero las conjeturas de Maynard no acababan y se parecían demasiado a lo peor que había imaginado que le podía pasar. Y entonces quizá apareció alguien por allí y tuvisteis que coger el coche y salir corriendo. Y mientras se os ocurría cómo deshaceros de él sin dejar huellas, lo escondisteis en casa de tu abuela. Y luego se os ocurrió lo del tren, un accidente un poco raro, claro, porque ya hacía días que habían denunciado la desaparición. Que no, le juro que nada de eso es verdad. El coche estaba vacío y con los seguros sin echar. Hicimos el puente, arrancamos y ya está. Métanme en la cárcel por robo, los años que haga falta, pero solo por robar. No sabíamos que había nadie dentro. ¿Cómo íbamos a imaginarlo? Nos llevamos el coche y ya está. Maynard se le queda mirando fijamente. ¿Cuántos juicios has tenido? Unos cuantos. ¿Y alguna vez te ha tocado un juez con tanta cara de tonto como para creerse lo que me estás contando? Juan siente que se va a mear encima. Es consciente de que nunca van a tragarse su historia y se desespera porque es verdad. Siente ganas de llorar y de rezar. Pide que le dejen ir al servicio y lloriquear. No me carguen el muerto, por lo que más quieran, no me carguen el muerto. Maynard dice que se lo pueden llevar. Esperará a hablar con el otro para tener una opinión más formada. En principio todo parece muy sencillo. Quizás se quede en Málaga menos de lo que pensaba.